día de elecciones primarias, siendo las 18:07 minutos. Ya se cerraron las mesas a lo largo de todo el país. Lo primero que hay que decir, yo creo, y es muy, muy evidente, que la participación ha sido de agoteras. Para analizar esa situación y lo que va a pasar durante la jornada, me encuentro con Guido Romo, analista político, consultor y también figura clave de nuestra encuesta Escáner Social. Guido, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Héctor. Partamos con la sensación primero, ¿no? ¿A qué hora fuiste a votar tú y cuál fue el panorama que te encontraste? Bueno, la sensación fue fría, para empezar, lo que inmediatamente uno lo lleva a pensar que las votaciones no iban a partir muy temprano, ¿verdad? Sino que naturalmente las personas iban a esperar que templara un poco el clima. No sé si eso ocurrió o no, por lo tanto. Yo fui como a las 12. Reconozco que un poco por temor de que no estuviera la mesa constituida por el frío y los vocales no habían llegado y tenía que venir acá si no podía quedarme. Por sobre seguro. Claro, me aseguré. Encontré que había bastante poca gente para las votaciones anteriores. Por cierto, no votaba todo el padrón, ¿no? Votaba un máximo, ya hablaremos de eso, pero que podríamos estimar que sería todo lo que es el gobierno, los que apoyan al gobierno Boric o seguidores de Boric, Acércate un poquito más al que micrófono. es el 30% más o menos, ¿no? Entonces, se veía medio vacío. Después, camino hacia acá, pasé frente al Estadio Nacional. También, otras veces ¿No viste gente ahí? había tenido que, eso fue hace mucho rato, había tenido que parar, dejar cruzar a la gente caminando, ahora era como casi un domingo normal. Así que la primera Mm, impresión, todavía no tenemos esos números, es que la mm, concurrencia no va a ser muy alta mm, y mm. probablemente se acerque más a ser a una de las más bajas Ahí, vamos a de entrar las ahí. primarias. Ya. Vamos a entrar ahí. Sí, ciertamente, yo creo que como se dijo y se ha analizado durante toda la semana, en esta elección de primarias 2025 del sector oficialista, la participación es un actor tan preponderante como incluso quien gane o quien pierde. Recordemos y contémosle a la audiencia que en las, en las elecciones, digamos, de primarias de Daniel Jaue y de Gabriel Boric, la participación alcanzó cerca de más, digamos, del 1.800.000 personas. Y hoy día se planteaba lo siguiente, y te lo planteo como ya va a ir el análisis. Uno de los argumentos que se daba es que si en estas elecciones el número era inferior a esa cantidad de las elecciones primarias, uno podría definir que se trata de una derrota del sector oficialista en general. ¿Por qué digo esto? Porque habiendo tan poca participación, la posibilidad de presentar un candidato competitivo que seduzca digamos, al gran número de votantes que van a ir a votar obligatoriamente a fines de año, se reduce. Entonces, el número, si es menos de un punto coma 8, vendría siendo, según estos primeros análisis, como una derrota del sector igual. ¿Tú lo entiendes así? ¿Tienes una visión distinta? Parecía 1.8 millones. Millones, 1.8 millones. Número que dudo mucho que se alcance en todo caso en esta ocasión, ¿eh? Por cierto, el volumen de la gente que concurre a votar le da unas espaldas totalmente distintas a quienes han escogido, digamos. Mm. Con más votos vas, más peso tienes. Y eso es un tema que va a ser complicado probablemente para saber quién gane. En el fondo da lo mismo ya a estas alturas, sino que cuántos lo eligen. ¿Ah? Que es con cuánto llegas tú a competir después a la primera vuelta, que es la contienda verdadera. No es lo mismo llegar respaldado, voy a inventar números, por 500.000 votos que por 2 millones. Por cierto que eso no da lo mismo. Y eso ocurrió bastante con Boric, que sacó una cantidad importante de votos, contraviniendo lo que decían las encuestas en ese tiempo, eh, llegando a sumas que hoy día no vamos a estar ni siquiera de por cerca. Mm. Una de las cosas que yo escuchaba temprano es que también en esta suma y en esta resta se decía que si se superaba el 1.8 millones, si se acercaba a los 2 millones o incluso algunos, digamos, que tenían unas expectativas bastante grandes, hablaban hasta de 3 millones. Y el argumento que estaba detrás de esos números era que en las pasadas primarias se movilizó
en apariencia, mucha gente del sector del Frente Amplio y del Partido Comunista, más el sector del socialismo democrático, no participó de una manera tan vehemente. Entonces hoy día se suponía que, o se supone, se hacían las proyecciones, que si se repite esa situación, debería sumarse a ese 1.800.000 votos que de la vez pasada, cerca de unos 500.000 que debería movilizar el socialismo democrático. Da la impresión, y esto lo decimos, lo decimos con toda claridad también y honestidad, no hay ningún tipo de datos todavía respecto a la participación. Ese va a ser probablemente el último dato que tengamos. Pero volviendo a lo que habíamos hablado en la mañana, el clima que uno pudo observar durante toda la jornada está muy lejos de esas proyecciones. Sí, estamos hablando aquí del clima electoral, no del clima del tiempo, que tampoco. Claro, bueno, que como decías tú, es frío, ¿no? Se coincide. Pero la campaña también fue fría. Qué bueno, a ver, veamos. Sí, ya vamos a tener que llegar a eso, pero quisiera volver a los números. Si uno estima que el sector gobiernista, porque esta es una elección del sector gobiernista, es un sector de alguna manera partidario de Boric, del presidente Boric, hoy día diputado en la elección anterior. Y Boric ha tenido más o menos consistentemente, números más o menos, un 30% de apoyo. Un 30% es el 4, es del padrón electoral, son 4,5 millones. Obviamente no va a ir jamás a votar el 100%. Si votara el 50% de ese padrón, estamos hablando de 1.750.000 personas. Si calculo bien, sí. Eso sería un techo gigantesco. Lograr eso sería ya brillante. Y eso no se va a lograr, va a estar bastante por debajo. Entonces, si votara el 10% de las personas que apoyan, un tercio de los que apoyan al presidente, serían 1.500.000. Por ahí van de votos. No sé si me seguiste en Sí, los sí, números. sí. Yo creo que por ahí va a andar la lógica, de ahí hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Que eso es de mucho todas más, maneras. O sea, más yo complejo. la verdad, si me pide jugármela, el número va a estar con suerte entre el millón dos. Sobre eso ya va a ser triunfo y sobre eso va a ser conservar algo, pero va a ser una entrega del bastón más o menos débil, por así nombrarlo. O sea, la aposta se va a entregar débilmente a quien capture ese bastón, el ganador o ganadora de estas primarias. Pero un porcentaje de participación tan bajo como eso evidentemente significa que ninguno de los candidatos del oficialismo, más allá de que esto sea digamos, de que efectivamente unas primarias no generan la motivación que genera una elección definitiva, pero te da una muestra de la capacidad competitiva de los candidatos. Y una participación baja te podría llevar a plantearte la figura de una segunda vuelta entre Kast y Evelyn Matei. O sea, esa participación baja ya te da miedo para la primera vuelta, como tú puedes enseñar de qué es lo que va a pasar. Un par de apuntes antes de llegar a la segunda vuelta, que falta un poco todavía, veamos cómo se va avanzando. Es que las primarias, esta primaria no tenía de alguna manera la tensión que tuvo la anterior entre Boric y Jadwe. ¿Por qué no? ¿Qué lo diferencia? Varias cosas. Para empezar, eran los dos, ambos son personajes mucho más mediáticos. Mucho más, lideran mucho más potentemente su sector, por cierto, y lo lideraron hace un rato. Por lo tanto, convocaban mucho más. Ese es un punto. No digo que los de hoy día no lo sean, pero ven dos personas que eran ministros con figuraciones, pero no terriblemente relevantes, un actor regionalista y el actor del Frente Amplio, creo que también dudó bastante en aceptar o no. Por lo tanto, la impresión que a mí me da es que estos candidatos no mostraban el hambre de ganar. Versus la pelea de Boris y Jadwe, que sí querían ganar esa primaria. En cambio, hoy día no se sintió eso y ni siquiera las campañas, ni al final, que se fue forzando un poco que se pelearan. Casi ya, por favor, discutan un poco para animar estas primarias y esta franja que está tan refome, digamos. Hagan algo. Y eso caló en la gente también. Increíblemente todo esto se transmite de alguna manera a través de las pantallas, de los gestos de las personas y la potencia que cada candidato le imprime a su campaña es un factor clave. Yo creo que fueron campañas débiles, entonces que no motivaban a votar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una campaña, a mi juicio? De convencer a un montón de gente que vas a ganar. El voto testimonial es otra cosa, dejémoslo por ahí por mientras. Pero si tú no crees que tu candidato tiene ninguna posibilidad de ganar, las ganas de ir a votar no son demasiadas.
Y esto pasó de un rato en que empezamos, en que parecía, según algunos, una carrera ganada para Carolina Toa, porque la proclamó el presidente, con abrazos, despedida, la moneda, etcétera. Entonces era prácticamente el delfín, la delfina, no sé cómo se dirá. Y después eso fue cambiando. Y después se fueron dando cuenta los mismos candidatos, que la candidata más empoderada en términos reales, en términos del público, de la votación, de los electores, era Jara, no Te Toa. refieres digamos, a los sondeos de opinión, a las encuestas, Me ¿no? refiero a la sensación ambiente. Ya. Que esta vez, primero aprovecho de hacer una acotación aquí, que es impresentable que no se pueden ver encuestas. No tiene el menor sentido, y pensar que la encuesta de los últimos 15 días en influir a las personas tampoco tiene sentido. Yo preguntaría entonces, pongámosle 6 meses de veda. Nos volvemos locos, no sabemos qué va a pasar, nos pueden mentir como quieren. Las encuestas aportan transparencia, eso es súper relevante. Acuérdate que para el sí y el no se salió una encuesta el mismo día en la votación, que estaba en todos los kioscos del país, que ganaba el sí y no influyó en el resultado. O sea, eso no es así, es bien importante que haya información. Creo que la falta de encuesta también aporta al poco interés de la gente, porque tampoco nadie sabe, todos calculan qué, porque yo escuché. Pero En las redes sociales de que acuerdo, meten un yo ruido estoy de acuerdo gigantesco. contigo en el argumento central, que en definitiva siempre más información siempre es mejor. Así es. Ahora, derechamente las encuestas, recordemos lo que pasó para las elecciones primarias. Estamos haciendo este pimponeo entre las primarias de Boric y Jadwe y las de hoy. En esa oportunidad, si bien podemos recordar todos, Jadwe venía en apariencia con una carrera bastante ganada, ¿no? Las encuestas, que creo que habían dos, por ejemplo, tú te puedes acordar mucho más porque perteneces al sector de los sondeos de opinión, pero lo que yo recuerdo es que se daba por una mayoría no menor triunfador a Jadwe y finalmente el resultado fue al revés. No sé si del 60 al 40, tú te puedes acordar un poco más. Entonces, hoy día ¿qué aparece en las encuestas? Aparece que efectivamente Jara fue la última trecho de la campaña tomando más adherencia y eso se fue viendo reflejado en las encuestas. Pero tenemos la situación de la vez pasada. Entonces, en realidad es incierto, ¿no? Es más información, pero lo que pueden arrojar las encuestas, dado lo último, tampoco es garantía de que eso vaya a ocurrir. En absoluto. Y me parece bien, las encuestas no son predictoras de resultados. Es un error considerarlas así. Las encuestas lo que hacen es ir describiendo escenarios que van mutando. No es nada más que eso. Y efectivamente fallaron en la vez anterior. Hoy día, las encuestas son más o menos antiguas. Por ejemplo, nuestro último escáner cerró el 14 de mayo, con unos resultados que no viene el caso mencionar, pero el 14 de mayo, después ya no tenía sentido, no podíamos hacer más. Entonces es bastante antiguo en los términos, Mm. en los tiempos actuales. Y esta campaña que prendió tan al final, probablemente los últimos 15 días han habido otras vasijes de votos bastante interesantes, que era imposible que viniera una encuesta hecha en mayo, o a principios de junio inclusive. Y ahí es donde yo al menos veo que se produce el avance de Jara, si me permite avanzar ya hacia ese tema. Es un avance de Jara que está basado porque, de alguna manera, los otros contendores, voy a hablar de Toayo e Inter, Ujú. se consideran entre ellos los enemigos, los adversarios importantes. Entonces la campaña de Toa se dedicó a atacar a Winter, Landerreche mediante, por ejemplo. No, factor Laterreche, eso ¿Ya? fue- Y la campaña de Winter azotó como un latigazo en un momento claro, de la campaña. claro, fue Eso. más que eso. Bueno, y la campaña de Winter se dedicó a atacar a Carolina Toa, y recordando ciertos eventos del pasado, SQM y un montón de cuestiones. Y dejaron a Jara como que estaba ahí tercera en la carrera, por lo tanto avanzó solita. Y empezó a avanzar, y cuando ya se dan cuenta, ya había agarrado, por decirlo en forma muy vulgar, había agarrado un vuelo imparable. Había llegado su momentum. Y ese momentum es muy difícil de sacar. Momentum, obviamente, generado por sus propias competencias y por su performance. Más una campaña mucho mejor dirigida. Una campaña tanto en la franja como a nivel digital, con un nivel de calidad en la conexión con la gente muy relevante.
muy superior, ya podría hablar de eso, de los contenidos de las campañas de Gonzalo Vinter y Carolina Toa. Entonces, cuando tú cuadras atributos personales de un candidato o candidata, como en este caso candidata, muy potentes, muy fuertes, con una campaña que cuaja con lo que la gente está esperando y le llega a los sentimientos, convengamos que estamos hablando de temas aquí más bien de sensaciones, de emociones que racionales. O sea, si yo hago un Sí, listado de cada vez va a ser el voto si emocional hago un y, listado de y menos racional. currículum, Sí. y etcétera, etcétera, ciego, diría que Carolina Toá debiera ganar, digamos, es la más competente por estudio, por preparación, por el gobierno, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver aquí. Esta cuestión parte de foco cero. Parte de cómo llegas a las personas cuando te ven en la casa hablando y en su franja. Y eso partió mucho antes de la campaña. Janet Jara comenzó a forjar su imagen de una persona cercana, de una persona transparente, de una persona eficiente, cuando era ministra. Y hay elementos muy claros para verlo. Eficiente, sacó las leyes que más se esperaban relacionadas con el mundo del trabajo. 40 horas, sueldo mínimo, y finalmente, nos guste o nada, la tan esperada reforma laboral, digamos. Por más arreglos que haya tenido al final, esa es otra cosa. Ella lo logró. Entonces ella recibió un bastón con todo lo bueno. Y todavía recibió un bastón con crimen, Con lo complejo. delincuencia, migración, puros problemas. Entonces era complicado para también. No es que ese prejuicio que hubo, que corresponde a otras cosas, de que toda partida con ventaja, yo creo que fue un prejuicio errado. No partió con ventaja. Y un error de cálculo. De hecho, también. partió hasta con desventaja, a través de lo que hemos descrito se puede ver. Y eso no lo pudo recuperar y de alguna manera no lo asumió su equipo de campaña. Eso es más o menos una descripción de lo que veo hasta ahora. Estamos conversando con Guido Romo, consultor, analista político y hombre clave también de Escáner Social. Guido, mira, y lo que hemos tenido y reiteramos a la gente que todavía no hay ninguna información respecto de resultados a lo largo del país, pero tenemos un pequeño sondeo de algunas mesas digamos, y de algunos centros de votación en la región de Magallanes. Y claro, y ahí la situación que se ha dado hasta ahora es que, bueno, se confirma la baja participación. Estamos hablando de un universo, digamos, de mesas donde cada mesa tenía 1.000 inscritos. Las personas que llegaban a votar no superaban las 85 personas, lo que te da un margen más o menos de un porcentaje de un 8,5%. Hay mesas también con 1.000 electores que... ¿8 personas de 1.000? 85. Ah, ya. 85 personas. Sí. 85 personas. En otras también, en otras mesas con 1.000 electores, digamos, con un universo de personas que fueron a votar no superiores a los 75. Entonces estamos hablando de un margen entre el 7,5 y el 8,5%. Y en ese porcentaje, quien toma la ventaja es Janet Jara. Esa es la situación que tenemos temporalmente en Magallanes. Hay que ver si esto se va produciendo también y se va replicando en las distintas regiones del país, que a partir de que hace ya 25 minutos atrás cerraron las mesas y están en el conteo de votos. Sí. Veamos el escenario, te invito a pensar y analizar el escenario Janet Jara. Janet Jara, claro, con los atributos que tú acabas de mencionar, pero también hay en las últimas semanas se ha visto sobre todo una tensión al interior del propio Partido Comunista, ¿no? En donde hay claramente se le ha llamado dos almas, dos visiones, dos generaciones. Y ahí, en esa tensión, uno incluso podría concluir que aquellos viejos, digamos, dirigentes del Partido Comunista no le es muy cómodo que Janet Jara gane estas primarias porque, de hecho, se convertiría en la persona con más poder al interior del Partido Comunista. ¿Cómo ves la situación tan ahí? Estoy de acuerdo contigo en la definición. Claramente, si ella gana las primarias y sigue creciendo y avanzando en las elecciones, va a ser la persona con más poder en el Partido Comunista en mucho tiempo. ¿Ah? Y un poder entregado por las urnas, no entregado por el partido, ¿eh? Entregado más bien, como tú señalabas, a regañadientes, digamos, sin muchas ganas. Ahora,
Janet Jara fue muy habilosa con eso, encuentro yo. No sé si fue algo estratégico, planificado, o simplemente ella es así. Ella se enfrentó al partido. Se enfrentó al partido que quería imponerle a Jadwe desde hace mucho rato, candidatura a diputada, a senador. Después le dicen, ok, entonces se va a ir a tu campaña, ahora que había solucionado su problema en ese minuto. Y ella, con una, llamémosla, parada de carros increíble, le dice, no hay ningún problema, que venga a volantear. Esa frase, ¿quién se hubiera atrevido a decirle? ¿Qué candidato comunista se hubiera atrevido alguna vez a decirle al presidente de su partido antes? Nadie. O sea, se paró frente, llamémosle a los varones, para hacer un comparativo, del PC de una manera totalmente que reflejaba su sensación propia de liderazgo, que es lo que yo te decía. Su hambre y sus ansias, la convicción que tenía en que podía salir adelante y triunfar. Y ese factor es fundamental. Y tiene otro factor. Para una primaria, ¿no? Estamos hablando de primaria. Sí. Después si Sí. nos metemos en las otras vueltas que son Sí. dos cosas, dos derivadas distintas. Y tiene a mi juicio otro efecto. Bueno, primero te afirma como una persona sólida, como una persona que tiene liderazgo, que puede mandar. Eso quiere de un presidente. Po. Que si decide algo, lo lleva adelante. Que está dispuesto a pelearse con quien tiene que pelearse, sí. Que además se pelea decentemente. ¿Ya? Y que logra con eso además otro efecto, que es alejarse del PC. Por lo tanto, te alejaste de la cúpula PC con todas las connotaciones negativas que tiene para muchas personas y ya eres una persona más neutra, po. Eres independiente. Si peleaste hasta con el presidente del partido, hasta con la estrella, se supone que había hasta hace poco, que es Jadwe. Por lo tanto, tú logras tener ya otro posicionamiento sobre el PC, excedes al PC. Y eso a mí me parece muy notable. Ahora, si me permiten una pequeña nota ahí, el anticomunismo en Chile está cambiando. Se habla mucho de eso. Quiero escuchar eso. Es una teoría, obviamente, no tenemos datos Sí. empíricos. Si tú le hablas a jóvenes, hablemos sub-25, sub-30, sobre eso, ya no corre tanto, ya no pesa tanto. Somos los viejos los que tenemos ese rollo más incorporado. En los jóvenes, el comunismo es como algo así, sí, cacho. Es como el antipinochetismo. Sí. Eso habría que refrendarlo, disculpa Por que te cierto. interrumpa, refrendarlo también con la participación. Vamos a ver la participación y claro, cumplir porque es los importante tramos saber etarios. cuál fue, digamos, el rango etario también de esta ¿A qué voy votación. con eso? Que creo que la carta del anticomunismo tan fuerte que jugó una campaña tampoco se aceptó. Ya, pero creo, ese punto me parece interesante, y aun cuando sean dos derivadas más, creo que es atingente, dado el argumento que tú estás dando ahora. Si ese anticomunismo que tú percibes y que lo explicas como una teoría está cambiando de alguna manera, no es igual. Y fíjate que yo también he recibido información similar. Hay algo que no olvido, conversando con una joven, digamos, tiene un cargo dentro del gobierno, y es del Partido Comunista, me decía, lo que ha ido cambiando, en el caso de Janet Jara en particular, es que antes lo que se decía de ella es que es buena candidata, pero es comunista, ¿no? Digamos, con una visión, digamos, que es contraria, ¿no? Que es adversativa, ¿sí? Pero es comunista. ¿Y qué ha cambiado ahora? Es que dicen, aunque es comunista, es buena candidata. Es decir, hay una concesión ahora, hay un cambio en la conjunción verbal, que hace que un candidato que viene del Partido Comunista ya no le pesa tanto. Comparto plenamente y el fraseo es muy bueno. Porque refleja exactamente el proceso que ha ocurrido mentalmente para enfrentarse a alguien que proviene de ese sector. Creo que lo ha cambiado y lo ha cambiado ella. Ya había iniciado un cambio probablemente con Camila Vallejo. Y ella lo continuó con mucha mayor Porque fuerza. representa ese sector, ¿no? El sector Sí, claro, generacionalmente son mucho del más sector. joven. Y ella lo logró por sus condiciones personales y por su buen manejo de campaña. Esas dos cosas hay que sumarlas. Y eso le permitiría, ya que tú me animaste a hablar de la primera... Sí, peguémonos el salto, peguémonos el salto para adelante. No, es que una primaria tiene que ver con eso, elegir Claro. cuál va a ser el candidato que se va a oponer a la derecha. Ahí es algo que a mí me gustaría decir mucho. Lo que se está eligiendo hoy día es quién va a liderar
El oficialismo por mucho tiempo, me refiero al sector, no solo a la persona. Puede haber un cambio de eje de un sector liderado por el FEA a un sector liderado por el PCI Fuerte Más Afines, que el FEA se va a pegar probablemente rapidito y va a bajar el socialismo democrático. Pero estamos eligiendo eso, es así de importante. ¿No? No es solamente una candidata, si gana alguna de las dos, que probablemente va a ganar, una candidata a presidente. Es mucho más. Es para dónde se mueve el eje de la política chilena en los próximos años. El gobierno dura 4 años, como se dice. ¿Ah? Los ejes políticos duran mucho más. Eso es correcto, pero en el horizonte tenemos una elección presidencial en unos meses más. Sí. Entonces, la pregunta que donde quería llevarte un poco es si se refleja en un triunfo, un eventual triunfo, o sea, que se da esta tendencia, insisto, muy menor, todavía no hay ningún resultado oficial, solamente son impresiones, algunos medios que están ahí abocado de urna están sacando conclusiones, pero se respira un clima favorable a Janet Jara. Si eso se da realmente y tenemos un eventual triunfo de Janet Jara en las primarias, lo que viene en el horizonte inmediato, para la mayoría de la gente, es que va a ser la persona que va a representar al oficialismo, al progresismo, para enfrentarse a la derecha. Y el argumento que siempre se intentó poner en contra de la candidatura de Janet Jara es que en ese escenario es la menos competitiva. ¿Tú crees que esta sensación de que ha ido cambiando, de que ya no es tan relevante ser comunista como antes, vaya a ser un elemento que pueda convertirla en una candidata competitiva de cara a las elecciones presidenciales de final de año? Es un elemento, por cierto, no sé si es central. Probablemente más relevante sea la cantidad de gente que vote hoy, que pareciera que va a ser baja. Pero ese respaldo es y muy que es importante, porque eso te define claro, si es competitiva o no, digamos, el candidato, la candidata. Es muy importante, pero también, como no hemos mirado a la derecha porque no hizo primarias, ellos, yo me pregunto si aprovecharon o desaprovecharon este tiempo. El no tener primarias, y yo creo que no lo hicieron mal en ese periodo. Sin la presencia que tenían por ley quienes participaban en la primaria. Pero también la derecha se presenta con 3 candidaturas. Probablemente, hasta ahora, no sabemos. Nunca se sabe cuántas llegan al final. Recordemos que han habido episodios en que los candidatos se reemplazaban, uno renunciaba, otro le dio otra cosa, hasta que tuvo el Matei en la elección contra Bachelet. Entonces no sabemos, pero si suponemos que son 3 candidatos, va a haber una división natural de votos. ¿Ah? Y eso aumenta la posibilidad de que, o disminuye, para hacerlo más fácil, la probabilidad de que hayan 2 candidatos de derecha en la segunda vuelta. Si pensamos que el 30% sigue siendo de alguna manera gobiernista, oficialista, progresista, como le queramos poner esto ahí, la segunda vuelta es muy difícil de evitar. Es muy difícil de evitar. Con las ideas hoy día nuevas que están llegando, con el liderazgo nuevo que se va a traer, etcétera, etcétera, va a ser muy potente. Entonces hay que ver cómo se aprovecha ese vuelito. Eso también depende del manejo del manejo del día después, como se ha llamado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa el día después hacia adelante? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo van? A ver, el primer dato más importante quizás, ¿cómo van a recibir los perdedores hoy? Ese mensaje que tiene que ser de energía, de unión, de vamos, sigamos, vamos a la primera vuelta, va a ser muy importante. Gestos políticos. Esas caras de los perdedores. Los gestos políticos claro. Van a ser muy relevantes. Déjame interrumpirte porque tenemos ya con un 4,02% de mesas escrutadas. Es importante porque cuando superemos el 10, ya sabemos que tenemos una tendencia. Con el 4% de las mesas escrutadas, que son en realidad 253 mesas hasta ahora, Janet Jara está obteniendo el 55,09% con ese 4%, lo sigue Carolina Toá con un 33%, en tercer lugar está Gonzalo Vinter, muy lejos, con un 8,8%, y bueno, y al final, en la cola, con apenas un 2,6%, Jaime Mulet. Ya tenemos un 4%, se está dando hasta ahora esta lógica. Esto es la región metropolitana. Vamos a ir viendo también qué va pasando con las otras regiones del país. Pero ya tenemos un 4% y si esto se mantiene, está superando sobre el 50% con claridad Janet Jara. Es un número fuerte.
Es cierto que el 4% aún es bajo y también depende mucho de la composición de las comunas eh, que están consideradas ahí. No da lo mismo cuáles comunas están ya computadas y cuáles no. La distribución nunca va a ser igual. Pero es un buen número. Partir con un 50, el impulso es fuerte. Es súper interesante. Eso cuadra. Mira, te quería hacer un comentario, Sí. Héctor, de números que nosotros fuimos trabajando al margen de las encuestas que no podíamos tener. Que, por ejemplo, son como lo siguiente. La presencia en redes. Nosotros hemos generado un informe sobre la presencia en redes de las candidaturas. Instagram, TikTok, Facebook. ¿Ah? Y es impresionante también la diferencia. A favor de Janet Jara. Ahora uno puede decir, ¿eso tiene que ver con votación? No, pero es un dato. Mucha más gente la buscó, mucha gente la siguió en las redes, etcétera. Y también buscamos en las tendencias de Google. También lidera eso, pero por lejos. O sea, la necesidad de saber sobre ella pareciera ser mucho más importante que las otras. Que tal vez me voy a decir que eran más conocidos, no lo sé. Pero son datitos que uno va sumando. Eh, Voy a tener que interrumpirte nuevamente. yo feliz, pues si son más datos. Ya estamos con el 12,45% de las mesas escrutadas y subió el porcentaje a favor de Janet Jara. Estamos hablando del 59,44% sobre el 12,45% de las mesas escrutadas. Estamos hablando de una tendencia ya que se está definiendo de manera clara. ¿Dónde son? Esto es total nacional. Ya. Esto es total nacional. 16.380 mesas que están escrutadas hasta, o sea, perdón, 2.039 mesas escrutadas hasta ahora, de un total de 16.380, correspondiente al 12,45%, repito, Janet Jara con un 59,44%, un masazo. Luego viene Carolina Toá, pero muy, muy, muy lejos, con un 28,69%. Ni sigamos casi. Sí, Gonzalo Winter con el 8% y bueno, y se repite también con el 2% Jaime Mulet. En antiguas ocasiones, Guido, nosotros acá en el mostrador con el 10% ya no jugamos un título. Yo creo que aquí parece que estamos jugándonos un título ya, ¿no? Yo como vengo no del periodismo, sino de las encuestas, las estadísticas y las proyecciones de otro tipo, espero un poco más generalmente. ¿Ya? Espero un poco más. Pero el 10 me parece importante como para arriesgarse, dada la magnitud de la diferencia. O sea, si tú me hubieras dicho estamos en un 10 y están, no sé, 36, 32, esperemos. Pero estamos 59. 59, o sea, es un número apabullante. No, te Apabullante. lo corrijo de nuevo. ¿Ah? Te lo corrijo de nuevo. Te lo ¿Ya? corrijo de nuevo porque sigue subiendo esto. No. Te sigo subiendo esto. Ya estamos con el 13,06 y a ver, subió proporcionalmente, pero está en el 59,03, recién estaba en el 59,01. Ya estamos llegando al 60%, o sea, podríamos llegar eventualmente al 60%. ¿Hay sectores del norte? ¿Ciudades Vamos a del ver por regiones. ¿Ya? Vamos a ver por regiones. Este era el total nacional. Veamos Arica y Parinacota. Hay muy poquito escrutado todavía en Arica. No sé si vale mucho la pena. Estamos hablando del 1,49% de las mesas, pero en ese 0,49 se repite la situación. Janet Jara con el 47% y Carolina Toá con el 32%. Veamos rápidamente Tarapacá. Tarapacá está con el 4% de las mesas escrutadas. Lo mismo, 58% para Jara, 28% para Toá. Si esto es así, recién dije masazo, ahora estoy hablando de knockout. Jubilación, ¿no? Jubilación anticipada para Carolina Toá. En Antofagasta, con el 5,73%, no, lo mismo, Janet Jara con el 58%, el 25% para Carolina O sea, Toá. 50 y tanto
por No, decirlo sobre el así, 55% en todas es partes. súper consistente. Sí. Vamos a una región importante también, como es Valparaíso. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa en la situación en Valparaíso actualmente. Están llegando al 10% con el 9,69%. Jara arrasó aquí en Valparaíso con casi el 10%. Tiene 61,38%. Y Janet Jara 26. Toma. Janet Jara 61, Carolina Toá 26. Vamos vamos a ver, veamos qué pasa ¿Concepción lo tienes? vamos a ver qué pasa en Biobío. Ya. Un segundo. Aquí en Biobío todavía no tengo mayor resultado. Lo vemos inmediato. Ahí está, Biobío con el 18,84%. Sí, no, esto es tendencia nacional completa, 59,13% para Janet Jara y el 28% para Carolina Toá. Total nacional de mesa, ¿en cuánto va? Vamos último cómputo. al último cómputo a nivel nacional. Un refresco, a ver si hemos cambiado del 13%. No, seguimos en el 13% todavía a nivel nacional y se mantiene, como digo y repito, el 59,03% para Janet Jara Román y el 28,84% para Carolina Toá Morales. Es realmente impresionante. No recuerdo primarias con esa diferencia a estas alturas del partido tan temprano, con 10-12%. Y esto es, y volvamos ahora al análisis, esto es las cualidades personales de la candidata, creo que se va a hacer una discusión bien interesante. Si esto corresponde a las cualidades personales de la candidata, cualidades que asemejan también al tono a Michelle Bachelet, se dijo en su minuto, a los éxitos presentados también durante, digamos, su trabajo como ministra de Estado. Pero el Partido Comunista va a querer presentar esto también como un avance, en lo que tú acabas de decir recién, como un avance a ir dejando atrás ciertos prejuicios que hablaban de que Chile era un país profundamente anticomunista. Ahora, ¿qué es lo que uno observa en esta situación? Porque esto ya es irreversible. La candidata que va a enfrentar a la derecha va a ser sin duda Sí. Janet Jara, pero esto va a polarizar de una manera bastante importante la elección, porque ahora ya pasemos a hablar en primera vuelta. Tenemos a Janet Jara que se va a enfrentar a Evelyn Matei y se va a enfrentar a José Antonio Kast. No sé qué va a pasar con Kaiser, probablemente minutos antes, digamos, le deje la pasada del camino libre a José Antonio Kast. Pero vamos a tener una elección muy, muy polarizada. Yo diría que tiene una batalla anterior. A ver. Una batalla antes de la primera vuelta, que es la batalla con el Partido Comunista, con lo que tú acabas de señalar. El Partido Comunista, la dirigencia estamos hablando. Sí, claro. Sí. La gracia es que ahora, fíjate, que hay que aclarar eso. Cuando uno dice Partido Comunista, ahora no puede ser que esto un Partido Comunista. Siempre hemos dicho que el Partido Comunista está no. ordenado, es una sola línea, una sola voz. Exactamente. O sea, se pelea en la interna, pero para afuera... ¿Pero qué se revela? ¿Qué se revela? ¿Que existen dos almas o que una de esas dos almas tiene mayor proyección que la otra y en definitiva va a ir como cambiando el timón del Partido O Comunista? sea, las dos almas existían, eso ya lo sabíamos. Sí. Lo que no sabíamos quién iba a ganar eso. Ya sabemos quién lo ganó. Lo que no sabemos ahora, y es la pelea que yo te digo, es quién, es lo que tú señalabas, quién se va a apropiar de esa victoria. Va a salir Lautaro Carmona a decir... Exacto. Siempre Ganamos el Partido Comunista, dije se terminó el anticomunismo en Chile. que gracias a nosotros, la unión con Daniel y Janet, el Partido Comunista y los compañeros, el tema es que la credibilidad de ese discurso, a mi juicio, va a ser muy baja. Y ahí uno de los atributos que tiene Janet Jara absolutamente relevante para lo que sigue en su camino, la credibilidad. La gente le cree.
esas cosas pasan, ¿no es cierto? Nosotros sabemos. Hay candidatos que tienen los mejores datos y la gente dice, ya, puede ser o no puede ser. Hay otros que hablan solamente desde lo que piensan y la gente les cree. Y Janet Jara tiene atributos de claridad, empatía con las personas y credibilidad. Entonces ese combate yo pienso que ella tiene todas las de ganar. Pero es súper clave, porque si ella llega a la primera vuelta con el grupo duro del PC, ahí la cosa se pone mucho más complicada. Yo no sé si se va a hablar del nuevo PC, no tengo idea cómo lo van a hacer en términos comunicacionales. ¿Cómo se Pero va a podríamos manejar? empezar a hablar de eso, ¿no? Claro, Ya. o sea, ¿qué van a pensar las personas? ¿Quién ganó? ¿Ganó el PC? ¿Van a decir personas? ¿Los que votaron Esto por Jara? significa la No, van a decir, jubilación, esto significa la ganó la jubilación Janet de, Jara. claro, eso significa la jubilación de Lautaro Carmona, la Exacto. jubilación Pero de- esto no necesariamente la sí, jubilación de Carolina sí, Toá, como sí, tú decías, porque sí, está bien, pues perder una elección, sí, de hecho sí, es la primera sí, primaria presidencial que pierde, no sí. es terrible. Pero sí es mucho más duro para la dirigencia dura del PC. Eh, y hoy día ella es la voz. ¿Y quién le va a discutir esa primacía hoy día? Es muy complicado, porque ya las discusiones hacia la izquierda se acabaron. Ya se acabó Mundaca, se acabó una serie de personajes hacia la izquierda que tenían ganas de aparecer si Janet Jara perdía. Eso no tiene ninguna opción hoy día, menos con estos números. Po. O sea, con estos números hay que ser loco para irse por la izquierda, excepto, no sé, el profesor Artés que tendrá un discurso aún más duro, más extraño, no duro, ¿ah? Más atemporal probablemente. Eh, entonces ya le quedó, toda la izquierda se va a tener que plegar ahí. Toda, está lista. Va a tener que trabajar hacia el medio. Y hacia el medio lo que más necesita es ir desprendiéndose de los dinosaurios, como diría Charlie García, del PC. Po. No le va a quedar otra. Y va a ser muy importante. Y estamos hablando de primeras vueltas, ¿ya? Sí, no, sí, Precisamente, la primera yo se ya acabó. estoy allá. Se acabó la primera. Janet Jara es la candidata. Terminó Ganó la Vanessa primaria. las primarias, Se sí. acabó. Estamos en otro tema. Y la primera vuelta va a ser muy importante como ella recompone el tejido de los participantes en la Ya, candidatura. y vuelvo a interrumpirte. Vuelvan. Ahora estamos con solamente para. Porque Sí, esto de sí. los números va cambiando momento a momento y se está haciendo la brecha cada vez más grande y la verdad es que no deja de ser una sorpresa que ¿Cuánto no vamos? cabe duda que los análisis políticos van a ser muy intensos de ahora en adelante. Estamos ya con el 45% de las mesas escrutadas y Janet Jara tiene el 60,28% de los votos. O sea, esto es una paliza, paliza, Una paliza. paliza. En todos sus términos. Sí, Una es paliza. una paliza y además las encuestas acertaron. Claro, un éxito doble, dices tú. No, una paliza fuerte. Vamos a ver cómo reciben esto en Ya, el gobierno. vamos haciendo por escala. Me parece muy interesante, sí, efectivamente, una de las primeras cosas que vamos a tener que observar y ver cómo lo va a dilucidar, quién al interior del Partido Comunista se va, digamos, a tratar de apropiar de este triunfo. Y repetimos el argumento que estábamos hablando. Por una parte, las cualidades personales de Janet Jara y la representación de un grupo de militantes del Partido Comunista de nueva generación, lejos de ya alejándose también de todos los dogmas, de toda la doctrina, ¿no? que uno lo conoce también del Partido Comunista. Y esto, en buena hora también uno podría analizarlo, siempre se necesita también una renovación no solo de las personas, sino también un poco de las ideas. Eso ya lo tenemos hablado. Ahora, el oficialismo. ¿Qué va a pasar con el oficialismo? ¿Cómo se va a comportar el socialismo democrático? ¿Qué va a decir Bodanovich, ¿no? La presidenta del Partido Socialista, que tampoco apoyó demasiado a Carolina Toá, digámoslo? Ahora, ¿van a salir efectivamente con el tema de las señales a dar una señal de unidad? El presidente lo dijo hoy día de la mañana. Lo más importante acá es las señales de unidad. ¿Vamos a ver esas señales de unidad? Yo no sé si, mientras te doy la palabra, vamos a ir revisando si es que ya hay... Hernán Núñez, mira, yo diría hay dos cosas. Uno, el oficialismo es un oficialismo que es una persona, el presidente Boric. Y el otro son quienes lo apoyan. El presidente Boric ha mostrado en distintas situaciones, siendo bastante más joven aún, que ahora su capacidad de liderar y jugársela por lo que quiere.
Y mi impresión es que no hay ninguna posibilidad de que el presidente no apoye con todo lo que puede la candidatura de Janet Jara. No, el presidente, por Presidente, supuesto. pero eso esa es Ya, operación. ya, de acuerdo. Después viene Le vamos el viendo otro los mundo, otros líderes políticos, el sí. otro mundo de los líderes políticos que empiezan a sacar sus cuentas para la próxima elección, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos algo, que quien es candidato ya de un sector tiene mucho poder dentro de ese sector. ¿Por qué? Porque hay que ser listas parlamentarias. ¿Quién ve eso? ¿Quién está encima de eso? El candidato, la candidata en este caso. Municipales, vienen cargos, si hay etcétera. Hay una serie de cambios que hay Sí. que ajustar. Por lo tanto, tú entras a depender mucho de tu relación con ese candidato que va a ser el que te va a representar. Entonces hay un tema también en que les es necesario, hasta quienes podríamos llamar la disidencia, que desde el minuto uno un candidato tiene, a lo que necesitan. Si ese triunfo hubiera sido 36-32, como hablábamos hace un rato, es una cosa. Cuando es, no sé el número que va a cerrar esto, 60 pongámosle, esa persona va a tener mucho poder. Ese segmento va a tener mucho poder. Yo creo que van a haber gestos, de mucha cercanía y de mucha demostración de afectos y de superación de diferencias que se presentaron en las primarias. Creo que va a ser así. Ahora están empezando a salir tibiamente todavía las primeras declaraciones y vuelve a ponerse, digamos, sobre el análisis político, nuevamente el tema de la competitividad. El universo de votantes va a ser todavía es desconocido, pero con el 45% estamos hablando más o menos de casi 500.000 personas. Es probablemente, todavía no está confirmado, pero probablemente el número sea aún menor de lo que tú habías presagiado. Probablemente la participación supere por poquito el 1.000.000 de personas. Bueno, a ver, yo te dije 1.000.000, 1.000.000. Un millón, claro, o sea, un millón de, Por ahí, un millón de, por ahí, sí. un millón de personas, aun cuando en ese 1.000.000 de personas Janet Jara haya ganado por paliza, representa un número bastante menor de un universo de electores que van a votar obligatoriamente a fines de año, que no respalda necesariamente una candidatura competitiva, aun cuando haya ganado en las primarias oficialistas la candidata del Partido Comunista. O sea, evidentemente hubiera sido mucho mejor haber tenido una mayor cantidad de votos. Hoy día podemos decir, si es 1.000.000, para cerrar, que votaron 600.000 por Janet Jara. ¿Ya? Claro. Hubiera sido mejor tener 1.800.000 de votos, Exacto, con 40% exacto, y llegar a exacto. más votos, ¿no es cierto? Por cierto, de todas maneras eso es así. ¿Ya? Pero eso es parte de los trabajos que va a tener que emprender la candidata hacia adelante, digamos. Yo creo que ella logró, o sea, superó largamente lo esperado. Se quedaron cortos otros. ¿Cuántos votos sacó Gonzalo Vinter, representante del Frente Bueno, Amplio, es importante del partido presidencial? ir analizando también qué va a pasar, Creo no que- con la creo- figura de Gonzalo Vinter, sino con la figura del No, Frente Amplio. No, Gonzalo Exacto. Vinter hizo la pega. Lo pusieron ahí, él no tenía muchas ganas, recordemos. No Sí. fue a la primera ni nada. Hizo su trabajo, lo habrá hecho como sea, pero ya, está ahí. Pero por lo tanto, una baja de votos de Frente Amplio que se pasaron obviamente allá en el Jara. No, claramente, Los claramente. votos de Jara, ¿de dónde vienen? Si no hay 800.000 comunistas que fueron a votar. No. Vienen de Frente Amplio, vienen del Partido Socialismo Democrático. Y esta gente de votación y este número de izquierda, votación independiente. también descarta cualquier teoría conspirativa de que se acercaron también sectores de derecha a votar masivamente por Carolina Tobar. O sea, por Janet Jara, todo eso ya Eso también. es todo siempre ha sido conspiración. Sí, siempre ha Como sido que fueron a conspiración. votar por Boris, eso Sí, es absurdo. era absurdo. Por- Era absurdo. En el caso de Boris, porque ese mismo día había primarias del sector de la Sí, derecha, sí, votó absurdo. 1.400.000 Sí, personas. sí, sí. O sea, eso Sí. no es así, no hay ningún Sí. elemento tangible para demostrar eso. Así Ya, que pero no es tú me hablabas de que queda todavía varios meses, ¿cierto? Y ahora tiene que posicionarse la campaña para poder sumar, ¿no? Sumar. La derecha debe estar observando hoy día esto como un terreno bastante propicio para lo que ellos habían presupuestado. O sea,
Para la derecha, que sumando la derecha más tradicional con la derecha ya más radical, más extrema que representa José Antonio Kast, aun cuando su campaña ha sido de gentleman, eh, eso supone una, una mirada un tanto triunfalista para ese sector, el que haya ganado una candidata comunista, pensando que en ese sector sí está muy vivo el anticomunismo. Por cierto, ya ahí, bueno, ahí pasan dos cosas. Una es la que pasa dentro de los candidatos de la derecha y cómo van a, perdón, dentro de los electores de la derecha. Se van a preferir a alguien más sentada, alguien más de derecha tradicional, para combatir para enfrentar a Jara, o se van a ir a una ultra en una lógica de ultra-ultra, según un votante de derecha. Ya eso aún no lo sabemos. Lo que sí yo siento también es que la derecha trató de impulsar, como hemos dicho, a Jara por verla muy débil, pero estos números también me preocuparían si yo fuera de derecha. Diría, pucha, tal vez echamos a andar una ola de nieve que era más grande de la que esperaban. Y tal vez esta capacidad de crecimiento de esta persona, absolutamente insólita, porque este número yo no lo conocía, puede seguir creciendo, porque si tal vez la embarramos. No se sabe eso hoy día. Este número que ha logrado ella, Mm. lamentablemente para su campaña con baja convocatoria, pero ese número Pero es una hace, fotografía que te muestra, digamos, un respaldo. hace repensar Mm. muchas cosas. Entonces, también es un elemento a considerar para que la derecha diga, a ver, ¿qué nos conviene más? Digamos. Tal vez elegimos bien al enemigo, ¿no? Porque en una de esas, una continuidad de Boric era más fácil atacarlo. El gobierno, más allá del 30, no ha pasado nunca. Po. O sea, tú partías con el 70% a favor. Claro, ¿qué argumentos nuevos tienes para hacer notar, digamos, el peligro de un comunista? Los mismos argumentos de toda la O vida, sea, ¿no? ¿qué se viene? La campaña con Maduro. Sí, claro. La campaña con, bueno, Sí, Cuba. sí. No sé, Cuba, etcétera. Venezuela. Sí, sí. ¿Quién no ha escuchado esa campaña? Sí, Ya. sí. No hay un argumento nuevo en ese sentido como para poder atacar a una candidata, digamos, que además representa a un sector progresista, bueno, está representando solamente el Partido Comunista, está representando a... En la papeleta no va a decir candidata del Partido Comunista. Va a ser candidata a la coalición, no me acuerdo el nombre de la coalición, Sí, sí. en este minuto. Así va a decir la papeleta. Por lo tanto, ya esa sombra es aún más difusa. ¿Eh? Y eso favorece a Jara. Entonces la derecha tiene que replantearse eso. Que en el fondo abrió una caja Pandora y se encontró por sorpresa adentro. Es importante e interesante ese argumento porque el argumento en frío, antes de tener estos resultados, cuando uno se ponía en el escenario de que triunfaba Jara sobre todos los análisis más repetidos, diría yo, eran aquellos que decían, bueno, un escenario como ese, lo que va a, digamos, a impulsar es una posible segunda vuelta sin representación del progresismo entre dos candidatos de derecha. Eh, con estos argumentos que tú me acabas de dar ahora y que ciertamente van a ser parte de lo que se va a empezar a analizar en los días que vienen, se abre un terreno de eventual crecimiento bastante relevante. Y si efectivamente se empieza a explotar las características personales de Janet Jara, cercana, empática, si logra poner atrás, me decía, poner en su sitio aquella vieja guardia del Partido Comunista, vamos a tener también una candidata que tiene además una capacidad de autoridad y demostrar, eventualmente, como dices tú, la derecha, que pensaba que esto lo tenía más o menos ganado, va a tener que empezar a pensar también Sí. cuál es el escenario que se le viene encima. Quisiera decir dos puntos ahí. Uno, cuando hablamos de los atributos personales, en este caso de la candidata, digámoslo ya, no estamos hablando solo de los blandos, que es simpática, que es Sí, cercana, que es empática, no. Ha demostrado una capacidad de trabajo, ha demostrado autoridad, capacidad de llegar a acuerdos. capacidad de llegar a acuerdos con el empresariado para el tema de la reforma. Ha demostrado varias cosas de verdad, o sea, atributos no son blandos. ¿Ya? Entonces,
no hay que, esa mirada como un poquito menos que se hacía de ella, hoy día, a la luz de la victoria, uno empieza a entender los por qué. No es solo porque es simpática, si hay mucha gente simpática, pero ella además hizo cosas que le importaron a la gente, al parecer. Por lo tanto, hay un discurso ahí para trabajar. Entonces, el otro punto que te quería señalar es que Janet Jara inicia su campaña exactamente unos minutos más, apenas se cierran las mesas. Si no entiende eso y deja un tiempo, está mal. La campaña empieza claramente. inmediatamente y yo creo que está preparada para eso. Empieza su campaña con la reunificación del sector, estrechar los lazos, generar los proyectos de futuro común, trabajar en temas programáticos, darle un sentido, un horizonte de futuro a hacer de ese sector. Yo soy de esto, ¿por qué? Porque quiero esto, porque espero esto. Todo eso ella tiene que trabajarlo con sus equipos y los equipos integrados que haya. Ella puede hacer muchas jugadas también, que hoy día no sabemos, que como candidata no se puede. Supón, por ejemplo, que ella nombra generalísima de campaña a Carolina Toa. Hay una unidad semiautomática. O a otra persona, te digo, la Carolina Toa, porque es una de las que perdió, nada más, digamos. O si Bachelet se sube al tren de Jara. Bueno, la foto de Bachelet es obligada, por cierto. Y probablemente la expresidenta, que es una persona, ¿no es cierto?, de una militancia participativa, no se queda ahí, va a hacer lo que tenga que hacer. Eso es un apoyo también bastante fuerte. El bacheletismo no precisamente votó todo por Jara, votó dividido. Entonces, si Jara tiene, ¿cuántos votos tenía, dijimos? ¿800? ¿Perdón? ¿Cuántos votos tenía Janet Jara hoy día? ¿Va a tener más o menos, calculamos? O sea, tú todavía tenés... O sea, hoy día, digamos, con el 45% que tú ya estamos en el 77, ahí tenemos una nueva novedad, volvió a subir, sigue subiendo. No, Vamos a llegar al 61. No, con el 77.51% de las mesas, Jara obtiene el 60.57% de los votos. No tenemos el número de participación todavía como para saber cuánta gente irá a votar por ella, pero probablemente sea cercanos a los 800.000. Ahora viene la construcción del proyecto común. Ahora, se acabó todo lo que pasó atrás, se acabaron estas semanas, ahora el proyecto común de la alianza que ella representa. Ese es el trabajo que tiene pendiente. Sí, salir a dar señales claramente de autoridad al interior del Partido Comunista. El Partido Comunista se modificó, cambió, hay una nueva líder del Partido Comunista, una nueva, podríamos decirlo, no sé si, porque el Partido Comunista además, hay que verlo también, siempre se ha mostrado, y su historia lo ha demostrado, como un partido disciplinado. Entonces ahora vamos a ver si realmente se justifica esa cualidad que se le atribuía, que eran así disciplinados. Pero suponiendo que sí, porque tampoco van a perder la oportunidad, porque son gente muy política y no van a perder la oportunidad, que este es el primer triunfo importante del Partido Comunista. En la historia. En la historia. En la historia. Así como fue Salvador Allende en su minuto, este sería el primer, si llegáramos a eso. Independiente incluso de la cantidad de votaciones, este es el triunfo más importante que ha tenido el Partido Comunista. Independiente si gana o no la presidencia. Exacto. El ya solo llegar. Otro elemento también adicional a eso, también haciendo un poquito de ficción hacia el futuro. En un plano hipotético que se ha planteado de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de derecha, el liderazgo que asume también hoy día con este respaldo de votación le pone una compañera a Gabriel Boric. Antes de esta votación, el líder natural de una eventual oposición a un gobierno de derecha es Gabriel Boric. Hoy día, con una candidata competitiva del Partido Comunista, ya está repartida el liderazgo digamos, de la oposición, en este caso de la izquierda, digamos, o del progresismo en general. Ya hay dos figuras. Que yo creo que es muy bueno para Boric, digamos, hacia adelante, y en lo que él pretende hacer. Pero has tocado un punto súper relevante, que en el fondo hoy día se ha elegido también la líder de la oposición. La líder de la oposición. En el caso de que efectivamente se pierda el gobierno... yo no sé, vuelvo a la derecha, si la derecha desde afuera prefiere esta líder de oposición o la Carolina Toa, por ejemplo. No sé cuál hubiera preferido antes. Entonces, toda esta cuestión se ha dado de alguna manera vuelta. Y son escenarios que va a haber que repasar a la luz de los números. ¿Sabes qué estoy pensando también?
vamos a ir cerrando ya próximamente porque con esta votación ya Sí. está. Los números lo dijeron de manera bastante tajante. Pero se me ocurre otra cosa ahora, pensando también en el acierto de las encuestas, ¿no? Antes de que empezara a cambiar este clima electoral que fue viéndose reflejado en las encuestas, es muy similar al escenario previo a la elección presidencial pasada, cuando teníamos a Jaude con Lavín como las figuras que más sonaban. Teníamos por este lado este año a figuras como Matei y Toá. Y Toá empieza a perder terreno, y así lo manifiesta el clima electoral en las encuestas, frente a Jara. Pero lo propio le pasa también a Matei con Kast. Sí. Entonces, eventualmente podría darse la misma lógica que se está dando en el oficialismo ahora con la oposición. Es decir, quien hoy día debería estar un poco más asustada es Evelyn Matei, si es que se da esta situación, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, si uno quiere hacer una oposición fuerte a Jara, sacando la carta del anticomunismo, del madurismo y todas esas cosas, es mucho mejor candidato, obviamente, Castro. Obviamente. ¿Ah? En un escenario Toá era mejor candidata Matei. Y ahí se torna Entonces, la más derecha, como te incierto, digo, ¿no? debe Con, estar con- con conversando una, mucho. con un futuro, estamos haciendo, ciertamente no es ficción política, estamos haciendo proyecciones, pero con una proyección en un futuro cercano de un candidato como José Antonio Kast versus, digamos, a Janet Jara, claro, la situación, digamos, se convierte en, de alguna manera, dos polos. O Y, sea, de y nuevo, si esto, Jara es Kass Boric, exacto, Jara. se empieza a reproducir, pero ahora es mucho más emblemático porque el partido que sostiene a la candidata presidencial es el Partido Comunista. O sea, estamos hablando de algo además muy simbólico y va a ser muy simbólico también para la derecha y para aquella derecha extrema que ha crecido con el terror del Partido Comunista durante toda su historia. Hoy día eventualmente se va a enfrentar a una candidata que puede crecer mucho. Antes de cerrar, querido Guido, ¿qué pasa con el centro? Esto te lo tiro porque conversando con ciertos sectores de la ex democracia cristiana, básicamente con personas que dejaron de ser demócratas cristianos y que estaban viendo que el centro político, si se daba la lógica, y ellos lo observaban así, y hay que admitirlo, yo conversé con mucha gente que me decían, aquí esto va a ser Jaracast. En el escenario, Jaracast plantean candidaturas como de emergencia. Hablaban algunos de Frey, que muy pocas pasiones despierta, por desde luego, pero también hay figuras como nuevas en este terreno, como Harold May Nichols, por ahí también Marcelo Trivelli, que salió un poco, digamos, de la concertación y que está bastante olvidado, vuelve a tratar de poner sus ideas. Se empieza ahí este sector, no me cabe duda que el sector de la antigua democracia cristiana va a ver también en este nuevo escenario una posibilidad de plantear una candidatura propia. Sí, por cierto, no habíamos tocado el tema, pero la democracia cristiana hay que ver qué va a decir y qué va a hacer. No puede, no, no puede Ellos dijeron que quedarse. nunca van a apoyar al Partido Comunista. Eso lo. No se pueden, no está- bueno, políticas se han visto Sí, de todo, pero ciertamente. es difícil de decirse de tanto. Y yo creo que va a haber un candidato, Van a intentar impulsar una candidatura de centro. sí, sí, de la DC, y si la DC no tiene, eh, Van a empezar a mirar a May van a Nichols. empezar a buscar. Puede ser Harold Mann Nichols, puede ser algunos otros que desconozcamos hoy día. Aparecen figuras, recordemos que Igual tienen 2 meses nomás a para. poco tiempo de la elección Boris no Sí. existía. No. O sea, no existía, literalmente. Era un diputado chascón que le andaba revolviendo y punto más, y terminó en 6 meses siendo presidente. Entonces, no hay mucho tiempo, van a tener que reaccionar muy rápido, pero es impensable creer que el centro, llamémosle el centro a la DC hoy día, llamémosle a la DC y algunos más sueltos, no van a hacer algo. No se puede dejar ese espacio vacío. Y Que es un espacio que hace mucho tiempo, mucha gente le tiene colmillos, ¿no? Pero era un espacio
que era como inasible, como que no existía. Ahora podría O sea, empezar a... lo que ocurrió es que las personas que intentaron armar centro en la centro izquierda, por decirlo de alguna manera, terminaron de derecha. Claro, Como Amarillo, cruzaron el Camorra, Rubicón. todo eso, Sí. cruzaron el Rubicón sin problema, porque aquí no tenían opción ya. Entonces hay que buscar otros. Hay que buscar otros y pueden ser líderes un poco externos que anden por ahí dando vueltas, como tú señalabas a Harold McNichol, u otros que hoy día no se nos ocurren. Un Durraga que quizás quiera volver al ataque, no lo sabemos. Sí, hay bastantes próceres de ese por ahí dando vueltas. Pues. Pero sí, se tiene que llenar. Todos sabemos que en política cada espacio vacío será llenado. Exactamente. Eso es inevitable. Te invito a ir cerrando, Guido, con... Es una sorpresa que ya lleva varios minutos y que esto efectivamente es un golpe importante. Fíjate que no sé si tanto a la figura de Carolina Toá, sino que hoy día yo creo que el análisis político y simbólico de un triunfo de esta naturaleza en el oficialismo da para muchos análisis. Pero te invito a que me tires unas 2 ideas que para ti son como lo más relevante de lo que acabamos de observar en esta jornada electoral. Un par de ideas relevantes. Me parece que la candidatura que tiene más segura su paso a la segunda vuelta es Kast hoy día. Porque él sí puede seguir trabajando este discurso que hemos hablado de anticomunismo, etcétera, mucho mejor que Matei, y creo que él ha aumentado el valor de sus acciones hoy día, por decirlo de alguna manera, frente a Evelyn Matei. Creo que eso no es menor. Porque también creo que el candidato de la derecha va a ser el próximo presidente. No nos olvidemos con esto que los números de dejar, es un subconjunto de electores. Pero el principal candidato hoy día, el candidato con más potencial hoy día para ser presidente de Chile el próximo periodo, viene del mundo de la derecha. Eso hay que tenerlo súper claro. Yo creo que eso se refrenda, esto no lo iba a cambiar. ¿Ah? Salvo que hubieran ido 6 millones de personas a votar y nos dice, Sí, exactamente. algo extraño. Exactamente. No, esto mantiene la idea que hay un dominio de la derecha. Exactamente. Y si hubiesen habido primarias de la derecha, hubiera ido mucho más gente, probablemente. Por lo tanto, eso es algo que hay que estar ahí. Y lo otro hay que ver cómo se reconfigura todo el orden político. Todo el orden político en el, llamémosle, progresismo, oficialismo, y eso es una tarea que tiene que empezar en un rato más la candidata Jara. No hay muchas opciones. Y esperemos que haya nobleza en los perdedores, en términos de respetar. Para mí el que entra en una primaria no puede después salir con otras cosas. Sería terriblemente feo. Tú te pliegas y punto. No hay argumentos válidos. Sí va a pasar que van a aparecer lo que tú señalabas. Van a aparecer voces de poquito y se van a implementar otras candidaturas, que me parece bien, po. Si mientras más representado esté toda la gente, es una muy buena idea. También va a pasar eso, pero va a cambiar. Y lo otro que debiera pasar, que van a tener que afinar todos sus discursos. ¿Qué le dicen a la gente que le importa a la gente? Hoy día ha cambiado un poco. Porque hubo un discurso que le llegó a bastante gente, no tanta como para ir a votar, pero algo pasó en tan poco tiempo. Y en el otro lado también algo va a pasar con esto. Por lo tanto, tiraste una piedra y se están expandiendo las ondas en el lago. No sabemos exactamente hasta dónde y hasta qué profundidad tiene ese lago y qué corrientes subterráneas van a aflorar. Ojo con la política que se puso más entretenida ahora que con las primarias que no fueron precisamente muy, muy cautivantes, ¿no es cierto? Pero hoy día sí que empieza en serio la cosa. Yo coincido plenamente contigo y sumo a eso también otras 2 ideas que yo creo que van a ser muy relevantes para el análisis. La primera de ellas es que efectivamente hay que esperar muy bien cuál va a ser el discurso del Partido Comunista, qué va a pasar al interior del Partido Comunista con un liderazgo nuevo que es inapelable, y respecto sobre todo a si efectivamente en los tiempos que corren hoy, al menos en el sector progresista, el discurso anticomunista parece, yo creo que va a ser tema de discusión, si es que
está todavía permanente o dormido o efectivamente ha ido ya perdiendo, ¿ah? Ha ido perdiendo fuerza, ha ido quedándose en donde algunos suponen que debería haber estado, que era en el pasado. Así es. Eso por una parte. Y por otra parte, y en esto coincido plenamente contigo, creo que la candidatura de José Antonio Kast se fortalece y quien debe estar, que hoy día va a dormir muy nerviosa, va a ser Evelyn Matei. Es probable. Así es. Muy bien. Perdón, el La último última, número. la última acotación. No, el último número. Veamos, Veamos el último número para cerrar. veamos si el CERVEL nos da un último número. No, seguimos teniendo el 77 puntos. Y repitamos, con el 77.51% a nivel nacional, vence inapelablemente Janet Jara Román con el 60.57%, seguido muy lejos, es decir, la duplica, más que la duplica, ¿no? Con Carolina Toá Morales con un 27.63%. El análisis político va a seguir, y como dijo Guido recién, la escena política va a estar muy activa, va a estar muy álgida, y creo que los análisis políticos van a dejar también varias enseñanzas, yo creo que también para la historia. Y recordar que un triunfo como este, como bien tú lo decías, Guido, es el principal triunfo histórico del Partido Comunista en una elección en Chile. Titular en muchos medios del mundo. Mañana. Bien, los dejamos hasta este minuto. Hemos estado conversando con Guido Romo, analista político, consultor y miembro también clave de la encuesta que hacemos también en colaboración con El Mostrador, que es Escáner Social. Y manténganse en las audiencias y nuestras plataformas porque hay mucho todavía que decir. Que tengan buenas noches.